Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del vídeo, manteniendo el estilo, tono y formato originales, y expandiendo la información para alcanzar las 3000 palabras. Asterisco asterisco intro con música y efectos visuales de asterisco asterisco. Asterisco asterisco presentador barra diagonal a asterisco asterisco hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha mantenido en vilo a miles, incluso millones, de fans alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que suenan a romance, a pasión, a química desbordante en pantalla y al parecer, también fuera de ella. Hoy nos sumergiremos en los rumores, las pistas, las indirectas y los silencios que rodean a esta pareja tan querida. Vamos a analizar a fondo si realmente existe una reconciliación secreta entre Kerem y Hande. ¿Siguen en contacto? ¿Hay esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles que se suscriban al canal. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más detallados de sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que están escuchando. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Asterisco asterisco transición musical y asterisco asterisco. Bueno, como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Anker como los apodaron cariñosamente sus fans, fue un auténtico fenómeno. Su conexión en la exitosa serie Sen Kalkam era innegable. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, traspasaba la pantalla y se convirtió en una realidad palpable. Los fans estaban enloquecidos, las redes sociales ardían con cada foto, cada vídeo, cada declaración. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Asterisco asterisco el origen del fenómeno Anker asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió Sen Kalkam. La serie se estrenó en un momento en que el mundo necesitaba un escape, una dosis de optimismo y romance. La pandemia de COVID-19 había confinado a millones de personas en sus hogares, y las historias de amor, especialmente aquellas con un toque de comedia y fantasía, se volvieron aún más atractivas. Sen Kalkam ofrecía precisamente eso, una trama ligera y entretenida, personajes carismáticos y por supuesto, la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie contaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Desde el principio, la dinámica entre Eda y Serkan cautivó al público. Sus personalidades opuestas, sus constantes enfrentamientos y su creciente atracción mutua crearon una tensión irresistible que mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. Pero más allá de la trama, fue la química entre Hande y Kerem lo que realmente hizo que la serie despegara. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones fuera de cámara, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación en el verano de 2021, durante unas vacaciones en las Maldivas. La noticia causó furor entre los fans, que celebraron la confirmación de sus chip con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y la pareja se convirtió en la más seguida y comentada del momento. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se mostraron felices y enamorados, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos juntos y sus muestras de cariño. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad, que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla y se había convertido en una realidad palpable. Pero como en muchos cuentos de hadas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Las razones detrás de la separación nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros, como suele suceder, de la aparición de terceras personas en escena. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la magia de Anker se desvaneció. Asterisco asterisco el dolor de la ruptura asterisco asterisco.
La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para los fans de Senkalkam, y para todos aquellos que habían creído en su historia de amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos se preguntaban qué había salido mal. Ni Hande ni Kerem se pronunciaron públicamente sobre las razones de la ruptura, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos medios aseguraron que la pareja había estado enfrentando problemas desde hacía meses, debido a sus apretadas agendas y a la presión de los medios. Otros apuntaron a la posibilidad de que hubiera habido infidelidades por parte de alguno de los dos. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Hande y Kerem marcó el fin de una era. El cuento de hadas había terminado, y los fans se quedaban con el corazón roto y la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas, lo que, lógicamente, ha generado aún más debate y especulación entre sus seguidores. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos profesionales. Ha incursionado en el mercado internacional, participando en producciones de Hollywood y consolidando su imagen como un actor de talla mundial. ***** La llama de la esperanza nunca se apaga. ****. Pero a pesar de que ambos han seguido caminos separados, la llama de la esperanza nunca se ha apagado del todo para los fans de Anker. Los rumores de una posible reconciliación han resurgido una y otra vez, alimentados por pequeñas pistas, coincidencias sospechosas y sobre todo, por el deseo inmenso de verlos juntos de nuevo. Y es que, reconozcámoslo, la química entre Hande y Kerem era algo especial, algo que no se ve todos los días. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿Hay alguna base real para creer que Kerem y Hande podrían estar en contacto en secreto, trabajando en una posible reconciliación? Vamos a analizar las evidencias disponibles, separando la realidad de la pura especulación. ****. Redes sociales, el campo de batalla de los rumores ****. Una de las principales fuentes de rumores son, como siempre, las redes sociales. Los fans más acérrimos de Anker siguen de cerca cada movimiento de sus ídolos, analizando cada me gusta, cada comentario, cada publicación. Cualquier interacción, por mínima que sea, es interpretada como una señal de que algo podría estar pasando entre ellos. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo una prenda que, según algunos fans, ya había sido vista antes en Kerem. Esto, por supuesto, desató una oleada de comentarios y especulaciones. ¿Era una simple coincidencia? ¿O un mensaje subliminal dirigido a Kerem? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Para entender mejor esta dinámica, es importante conocer el poder que tienen las redes sociales en el mundo del espectáculo turco. Las estrellas turcas, al igual que las de Hollywood, utilizan las redes sociales para conectarse con sus fans, promocionar sus proyectos y construir su imagen pública. Sin embargo, en Turquía, las redes sociales tienen un peso aún mayor, debido a la fuerte cultura del fandom y a la pasión que despiertan las telenovelas y series de televisión. Los fans turcos son extremadamente leales y comprometidos con sus ídolos, y están dispuestos a defenderlos a capa y espada. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans luchan por sus estrellas favoritas, creando campañas de apoyo, organizando eventos virtuales y difundiendo noticias y rumores. En este contexto, cualquier interacción entre Hande y Kerem en las redes sociales es analizada al detalle por los fans de Anker. Un simple me gusta puede convertirse en la prueba irrefutable de una reconciliación, y un comentario ambiguo puede generar horas de debate y especulación. ****. Silencio estratégico y vidas amorosas discretas ****. Otro detalle que ha alimentado los rumores es el hecho de que tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Si bien Hande ha sido vinculada a otras personas, ninguna de esas relaciones ha llegado a consolidarse. Kerem, por su parte, ha sido aún más discreto, evitando cualquier tipo de compromiso público. Esto ha llevado a algunos fans a pensar que tal vez ambos están esperando el momento adecuado para retomar su relación, lejos del ojo público. Es importante destacar que tanto Hande como Kerem son conscientes del interés que despierta su vida personal en los medios y en los fans. Por lo tanto, es posible que hayan optado por mantener un perfil bajo para evitar la presión mediática y proteger su intimidad.
Además, es común que las estrellas turcas sean muy reservadas con su vida amorosa, especialmente después de haber sufrido una ruptura mediática. La experiencia de Anker les habrá enseñado la importancia de proteger su intimidad y de no exponer su relación al escrutinio público. *** Testimonios cercanos. La amistad perdura ***. Además, existen testimonios de personas cercanas a la pareja que aseguran que Hande y Kerem siguen teniendo una buena relación de amistad. Algunos incluso afirman que se han visto en privado en algunas ocasiones, aunque siempre de forma discreta y sin llamar la atención de los medios. Estos testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, sí que sugieren que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Sin embargo, es importante tomar estos testimonios con cautela, ya que podrían estar motivados por el deseo de complacer a los fans o de generar expectación. Además, es posible que las personas cercanas a la pareja no estén al tanto de todos los detalles de su relación y que solo conozcan una parte de la historia. *** El escepticismo. La realidad podría ser otra ***. Pero no todos son buenas noticias para los fans de Anker. También hay voces que se muestran más escépticas y que creen que la reconciliación es poco probable. Estas voces argumentan que la ruptura entre Hande y Kerem fue más profunda de lo que se cree y que las diferencias que los separaron siguen existiendo. También señalan que ambos están enfocados en sus carreras profesionales y que no tienen tiempo ni energía para dedicar a una relación sentimental. Es cierto que tanto Hande como Kerem están en un momento clave de sus carreras. Hande está consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, mientras que Kerem está buscando oportunidades en el mercado internacional. Es posible que ambos estén priorizando sus proyectos profesionales y que no estén dispuestos a sacrificar su tiempo y energía por una relación sentimental. *** La presión mediática, un factor determinante ***. Además, no podemos ignorar el hecho de que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura de la pareja. La constante atención de los paparazzi y los medios de comunicación, así como las expectativas de los fans, pudieron haber sido demasiado para Hande y Kerem. Es posible que ambos prefieran mantener su vida personal alejada del foco público, incluso si eso significa renunciar a la posibilidad de estar juntos. La presión mediática es un problema común para las estrellas de Hollywood y de todo el mundo. Sin embargo, en Turquía, la presión mediática puede ser aún más intensa, debido a la cultura del fandom y a la pasión que despiertan las telenovelas y series de televisión. *** Respeto a sus decisiones. La prioridad es su felicidad ***. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden reconciliarse y darle una nueva oportunidad a su relación, será una decisión que les compete exclusivamente a ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su elección. Como fans podemos expresar nuestro deseo de verlos juntos de nuevo, pero no podemos obligarlos a hacer algo que no quieren. Lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si su felicidad pasa por mantener una relación de amistad en lugar de una relación sentimental, debemos aceptarlo y apoyarlos. *** Conclusión. Un misterio sin resolver ***. En definitiva, la pregunta de si Kerem y Hande se han reconciliado en secreto sigue siendo un misterio. Las pruebas son contradictorias y la verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que si sigan en contacto, que mantengan una relación de amistad y que incluso exista la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Pero también es posible que la ruptura haya sido definitiva y que ambos estén destinados a seguir caminos separados. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de fans y ha demostrado el poder de la química y la conexión entre dos personas. Pase lo que pase en el futuro, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas moderno que, aunque no tuvo un final feliz, sí que nos regaló momentos inolvidables. *** El legado de Anker, más allá de una relación ***. El impacto de Anker trasciende su relación personal. Su romance inspiró a millones de personas a creer en el amor verdadero, y su trabajo en Sen Kalkam dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca.
Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar el legado de Anker y el impacto positivo que tuvieron en la vida de muchas personas. Su historia nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la química y la conexión entre dos personas pueden ser algo realmente mágico. *** Pregunta a la audiencia y ***. Y ahora, quiero abrir un espacio para que ustedes, los espectadores, compartan sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado en secreto? ¿Piensan que hay esperanza para los fans de Anker? ¿O creen que la ruptura es definitiva? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio para el debate y la opinión, pero siempre con respeto y sin insultos. Podemos estar en desacuerdo, pero siempre debemos mantener una actitud cordial y constructiva. También quiero recordarles que este vídeo es solo una recopilación de rumores y especulaciones. No tengo ninguna información privilegiada ni ninguna prueba irrefutable de que Kerem y Hande se hayan reconciliado. Todo lo que he dicho se basa en la información disponible en los medios y en las redes sociales. Así que por favor, tomen este vídeo como lo que es, un simple entretenimiento y una forma de analizar un tema que genera mucho interés entre los fans del mundo del espectáculo turco. No se tomen nada de lo que he dicho como una verdad absoluta y saquen sus propias conclusiones. ***, despedida y agradecimiento ***. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y novedades sobre el mundo del espectáculo turco. Encontrarás los enlaces en la descripción del vídeo. Y recuerden, no pierdan la esperanza. A veces los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo. Hasta la próxima. *** Outro con música y efectos visuales y ***. Notas adicionales para el presentador /diagonal a ***. Entusiasmo y cercanía mantén siempre un tono entusiasta y cercano a la audiencia. Utiliza expresiones coloquiales y haz preguntas directas para generar interacción. Dramatización no tengas miedo de dramatizar ciertos momentos clave de la historia de Anker. Utiliza un lenguaje emotivo y expresiones que transmitan la pasión y el drama que rodean a esta pareja. Equilibrio busca un equilibrio entre la información factual y la especulación. No afirmes nada que no puedas respaldar con pruebas, pero tampoco tengas miedo de explorar las diferentes teorías y rumores que circulan sobre la pareja. Neutralidad es importante mantener una postura neutral y objetiva. No te inclines demasiado hacia ninguna de las dos partes y evita hacer juicios de valor sobre la vida personal de Hande y Kerem. Respeto sobre todo, recuerda ser respetuoso con Hande, Kerem y sus fans. Reconoce el impacto positivo que tuvieron en la vida de muchas personas y evita hacer comentarios ofensivos o despectivos. Espero que esto te sea de gran ayuda. Mucha suerte con tu vídeo.